Estas son imágenes del teatro de Mariupol captadas por un dron del teatro de Mariupol en Ucrania. Así se encuentra ahora ese edificio que fue bombardeado por Rusia el pasado 16 de marzo. Era el refugio de cientos de familias con niños. Las autoridades ucranianas calculan que al menos 300 personas murieron en ese ataque. Es lo que ha quedado de ese edificio, lo que nos muestra este dron. Rusia atacó ayer el aeropuerto, que ya había bombardeado el pasado mes de marzo, y hoy Moscú ha explicado por qué quería destruir un sistema de misiles de defensa antiaérea de tipo S-300 que el Kremlin asegura que le ha facilitado a Ucrania, un país europeo. La semana pasada Eslovaquia confirmó que había facilitado este sistema a Kiev. Además, según el New York Times, citando a fuentes del espionaje estadounidense, las fuerzas rusas se estarían concentrando para intentar lanzar una ofensiva precisamente contra Dnipro, que es un importantísimo nudo de comunicaciones y una de las principales ciudades de esta parte del país. Pero no se trataría de una ofensiva inminente, porque las tropas rusas todavía se están concentrando a unos 200 kilómetros de aquí, y además habría que tener en cuenta que, según las autoridades locales con las que hemos hablado esta mañana, esta ciudad cuenta con 3 anillos de defensa y además tiene una población de alrededor de 1 millón de habitantes. Por lo demás, las fuerzas rusas siguen castigando con mucha dureza Kharkov, se dirigen también hacia Sloviansk, que es donde empezó la guerra del Donbass de 2014 y cuyo control sigue siendo clave, y prosiguen los combates en una devastada Mariupol. Lanzando misil Iskander. Rusia mantiene la fuerte ofensiva sobre la región de Donetsk y distribuye sus propias imágenes para informar sobre su avance y la destrucción de arsenales ucranianos. En Mariupol han ganado terreno, pero después de 40 días de asedio todavía no controlan toda la ciudad. La OTAN ha entrenado bien a los ucranianos. Pensé que la conquista sería más rápida, reconoce este hombre que lucha del lado ruso. Moscú lanza este otro vídeo del rescate y evacuación de civiles ucranianos que viven en sótanos desde hace semanas, aunque no especifican a dónde los llevan. El presidente Zelensky ha denunciado en varias ocasiones que los conducen obligados a Rusia. Hoy, en su discurso en Corea del Sur, ha advertido de que hay decenas de miles de fallecidos y que no tienen medios para seguir defendiendo Mariupol si no reciben más armamento. En la parte de la ciudad bajo control ucraniano reparten ayuda humanitaria desde este centro comercial en el que se concentran centenares de personas que huyen de los continuos bombardeos. Aquí en el centro de Mariupol creemos que la población está más protegida de ataques mortales, asegura un responsable político. Los vecinos que no pueden llegar hasta allí reciben agua porque no hay suministro, tampoco de luz, desde hace más de un mes. Los analistas creen que el presidente Putin quiere hacerse con el control total del Donbass antes del 9 de mayo para presumir de su logro en el desfile previsto en la Plaza Roja para conmemorar la victoria soviética sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva en el este de Ucrania ha transformado Dnipro, de ciudad segura, en vía de escape para refugiados. Como Vera, que espera un autobús para llevarla a Bulgaria junto a su hija y su nieta. Y se emociona cuando nos cuenta que lleva 2 semanas sin saber nada de su hijo, soldado en el frente del Donbass. Apenas terminamos la entrevista, otras mujeres se nos acercan y nos piden que nos vayamos. No entendemos lo que dicen, pero se distingue con claridad la palabra Kramatorsk. Solo se tranquilizan cuando les prometemos que no daremos detalles de dónde se encuentran. Margarita nos explica que tienen miedo de que se sepa la ubicación de la parada de los refugiados y que les disparen, como a los de Kramatorsk, donde un misil mató el viernes a más de 50 mujeres y niños. De Kramatorsk, precisamente, han llegado este hombre y su esposa. Nos cuentan que vienen a Dnipro huyendo de los combates. A Dnipro han llegado personas que proceden de ciudades que han sufrido mucho más las consecuencias de la guerra que esta importante capital a orillas del río Dnieper. Aquí, a pesar de las constantes sirenas de la alarma antiaérea, se sienten más seguros. Estas chicas son de Dnipro y han venido a ofrecer abrazos a la gente que hace compras o pasea por el centro de la ciudad. Dicen que quieren hacer a la gente feliz, mientras las sirenas advierten de que la guerra se acerca.
Estamos en la estación de metro de Maselskogo, en la ciudad de Kharkov, en el este de Ucrania. Numerosas personas viven aquí permanentemente para huir de los bombardeos. Como ellas, en toda la red de metro de Kharkov viven miles de personas. Nos dicen que prefieren estar aquí, que es más seguro que estar en el exterior y que además no tienen que escuchar permanentemente las explosiones de los bombardeos rusos. Para intentar mediar en este conflicto hoy ha viajado a Moscú el canciller austriaco, es el primer líder de la Unión Europea que se ve con Vladimir Putin desde que empezó la invasión rusa, pero Marta Carazo no va en nombre de la Unión Europea. No lo hace, lo ha dejado hoy muy claro su titular de Exteriores en Luxemburgo. Ha informado a las instituciones europeas, pero este es un viaje a título personal, aprovechando ese estatus de neutralidad militar que a Austria le da el que no pertenece a la OTAN. No podíamos dejar pasar ninguna oportunidad, ha dicho el titular de Exteriores, y lleva el canciller dos mensajes, uno humanitario y otro político, de que Rusia está aislada y que va a perder la guerra. El titular de Exteriores se reúne con el resto de sus colegas europeos en Luxemburgo, con Ucrania de nuevo, por supuesto, en el centro de toda la agenda. Han tenido un encuentro con el fiscal general de la Corte Penal Internacional para apoyar esa investigación de los crímenes de guerra y están trabajando ya en ese sexto paquete de sanciones, y cada vez hay más dudas de si ese paquete incluirá o no la sanción al petróleo, porque la semana pasada el propio jefe de la diplomacia europea lo daba prácticamente por hecho, parecía que era inminente, pero hoy a la entrada hemos vuelto a constatar que la diferencia entre los 27 es cada vez más patente, y el propio Josep Borrell se ha mostrado más cauto, diciendo simplemente que todo está encima de la mesa. El Frente Polisario ha vuelto a pedir al Gobierno que rectifique su posición sobre el Sáhara. Tras el comunicado de ayer en el que anunciaban la ruptura de comunicaciones con el Gobierno, no ha habido contactos con el Ejecutivo. Le advierten de que, lejos de ayudar a la resolución del conflicto, están dando pasos atrás. Se inclina hacia una de las partes, que es Marruecos. Segundo, rompe el consenso que ha existido en España durante los últimos 46 años. Tercero, se desliga del derecho internacional. Y cuarto, complica la solución del Sáhara Occidental. En cuanto sacamos de la cesta energética el agua y el gas, el precio se desploma. Es lo que está pasando estos días. Por un lado, ha bajado ligeramente la demanda y por otro, las renovables se están produciendo a tope durante muchas horas al día. Ha coincidido una mucha mayor aportación solar, tenemos mucho sol ya en España, y además aportación eólica, es decir, viento. Cuando coinciden el viento y el sol a la vez, lo que ocurre es que se desploma el precio, pues son las tecnologías más baratas, ¿no? El precio máximo para hoy ronda los 270 euros el megavatio hora y el mínimo es casi 5 veces menos, 55 euros, porque solo la eólica y solar, como se ve en el gráfico, suponen casi el 70% del total. Pero ¿cómo es posible que un día haya 6 horas a prácticamente cero, hasta las 7 de la tarde, y luego a las 8 el precio sea ya 200? ¿Cómo es posible que no haya una transición suave? En cuanto entra el gas o el sucedáneo del gas, que es el agua, que oferta el precio de gas, en cuanto entra uno de estos, el precio a 200. ¿Qué es lo que ocurre mañana? Sin embargo, los expertos creen que ya ha pasado lo peor y la tendencia es a la baja, sobre todo si finalmente Bruselas permite separar el precio del gas. Es muy difícil que volvamos a ver meses por encima del precio de marzo. Una variación de precios que, recordamos, solo afecta directamente a los 11 millones de hogares que mantienen una tarifa regulada. Cerca de 1,5 millones de votos de diferencia entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. No es mucho, pero sí más que lo que pronosticaban las encuestas de final de campaña. Estoy listo para inventar algo nuevo y reunir diferentes convicciones e inclinaciones, dijo anoche un triunfal Macron ante el apoyo que le mostraron todos los candidatos excepto el ultraderechista Éric Zemmour. Votaré consciente por él para detener a Le Pen, dijo la candidata de los conservadores Valérie Pécresse, aunque no ha dado consigna de voto a los suyos, a diferencia de Anne Hidalgo de los socialistas. Por cierto, que entre las dos no llegan al 7% de los votos, debacle de los dos partidos tradicionales en Francia que gobernaron la Quinta República hasta que llegó Macron en 2017. Para este experto sigue alterando el panorama político. Había emergido como la promesa de una revolución completa, de una nueva manera de hacer política. Otro titular de la noche, Jean-Luc Mélenchon, de la extrema izquierda, se ha quedado solo a 1 punto porcentual de Marine Le Pen. ¿Habría pasado a la segunda vuelta si las izquierdas divididas en 6 formaciones hubiesen ido juntas? El problema es que Mélenchon él mismo rechazó todas las ofertas de improbables acuerdos. Él quería ir solo a
a la batalla. No instó claramente a votar a Macron, pero hasta 4 veces dijo no debemos dar ni un solo voto a la señora Le Pen. Y Zemmour, con un 7% de los apoyos, sí que pidió el voto para ella. La presidente de tous les Français. Que asegura que será la presidenta de todos los franceses. La campaña continúa y parece que la lucha por el Elíseo ahora sí que va a ser cruenta. México ha aprobado en referéndum la continuidad de su presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con una participación que no ha llegado al 20%. Se necesitaba un 40% para que la consulta propuesta por el propio presidente y rechazada por la oposición, que recomendó la abstención, fuese vinculante. El respaldo de los que sí han votado ha sido masivo. 9 de cada 10 quieren que continúe los cerca de 3 años de mandato que le quedan.